En este momento existen tres vulnerabilidades clave dentro de la estructura del poder militar estadounidense y en su capacidad para sostener una guerra moderna. Voy a desglosarlas una por una, pero es importante entender que cada una está conectada con un problema más profundo dentro de la propia sociedad estadounidense. La primera es la voluntad política, la segunda es la capacidad industrial y la tercera es la tolerancia a las bajas. Estos tres factores, en conjunto, determinan si un país realmente puede iniciar y mantener una guerra larga y de gran escala. Comencemos con la primera, la voluntad política y el respaldo de la población. La limitación más importante es precisamente esa disposición real de la sociedad estadounidense para apoyar un conflicto prolongado y complejo. En la actualidad, la opinión pública está profundamente dividida. Diversas encuestas indican que cerca del 80% de los estadounidenses se oponen a un ataque inicial contra Irán y solo alrededor del 40% continúa apoyando las operaciones militares en la región. Esto crea una restricción estratégica seria, porque en las democracias modernas las guerras no pueden sostenerse sin al menos cierto nivel de consentimiento social. Incluso cuando los gobiernos deciden iniciar conflictos, dependen inevitablemente de la paciencia pública, de la unidad política y del respaldo a largo plazo. Pero aquí surge un problema más profundo. Estados Unidos no ha vivido una guerra total real en décadas. ¿Qué significa una guerra total? Significa que toda la sociedad se moviliza hacia un solo objetivo, la victoria. La industria, la economía, la cultura, la educación y la política se alinean completamente para ganar la guerra a cualquier costo. La última vez que Estados Unidos experimentó algo así fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fábricas dejaron de producir bienes civiles para fabricar tanques, armas y equipo militar. Ese tipo de transformación exige unidad nacional y sacrificios masivos. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. La mentalidad moderna frente a la guerra ha cambiado por completo. Las generaciones actuales crecieron viendo conflictos como la Guerra del Golfo de 1991, la invasión de Irak en 2003 o las primeras fases de Afganistán. Estos fueron conflictos relativamente cortos, altamente tecnológicos, presentados como operaciones rápidas, limpias y casi comparables a un videojuego. Como consecuencia, la guerra se ha vuelto algo distante, algo que ocurre en pantallas y no algo que transforme la vida cotidiana. Esto ha generado una especie de distancia psicológica. Muchas personas pueden cuestionar la guerra o considerarla costosa, pero no necesariamente se sienten parte de ella. Y ahí surge un problema peligroso, una desconexión entre la ambición militar y el compromiso real de la sociedad, porque cuando una guerra se vuelve larga, costosa e impredecible, aparece una pregunta inevitable. ¿Seguirá la población comprometida cuando la realidad se vuelva dura? Durante décadas, además, Estados Unidos ha proyectado lo que podría llamarse un aura de invencibilidad. No se trata solo de poder militar, sino de dominio psicológico. Esta percepción se sostiene sobre tres pilares principales. El primero es la superioridad aérea. Estados Unidos depende en gran medida del poder aéreo en lugar de grandes invasiones terrestres. Los ataques aéreos son más rápidos, implican menos costo humano y son más fáciles de justificar políticamente. Pero el poder aéreo por sí solo no puede controlar completamente un territorio ni reconstruir gobiernos. En algún punto, la realidad sobre el terreno se impone. El segundo pilar es la guerra por intermediarios y el control del relato. En conflictos como los de Libia o Siria, Estados Unidos ha optado por apoyar a grupos locales en lugar de desplegar grandes cantidades de tropas. Al mismo tiempo, las narrativas mediáticas han moldeado la percepción pública, simplificando los conflictos en términos de bien contra mal, estabilidad contra caos, orden frente a colapso. Esto crea la impresión de que las guerras son controlables y manejables. El tercer pilar es el poder financiero del dólar. Al ser la principal moneda de reserva global, le otorga a Estados Unidos una enorme ventaja económica. Permite financiar aliados, influir en economías y sostener redes globales de poder sin necesidad de ocupación directa. Pero, una vez más, esto es influencia, no control absoluto. Y ahí es donde comienza a aparecer la fragilidad de esa aparente invencibilidad. El problema es que todo este sistema depende en gran medida de la percepción. Si un adversario no colapsa rápidamente o está dispuesto a resistir una presión prolongada, entonces esa aura de poder comienza a debilitarse. Y una vez que se debilita, Estados Unidos se vería obligado a pasar de intervenciones limitadas a una movilización de guerra total a gran escala. Pero justo ahí es donde la voluntad política se vuelve crítica.
y también incierta. El segundo gran punto débil es la capacidad manufacturera y la estructura económica. La guerra moderna no es solo estrategia o tecnología, es, sobre todo, producción a gran escala. Misiles, municiones, vehículos, drones y repuestos deben fabricarse de forma continua y en enormes cantidades. Y aquí aparece un problema estructural. En las últimas décadas, especialmente después del final de la Guerra Fría, la economía estadounidense se ha vuelto profundamente financiarizada. En lugar de centrarse en fábricas y producción física, el sistema gira cada vez más en torno a bancos, mercados bursátiles, flujos de inversión, derivados financieros y sistemas de crédito. El capital global fluye hacia Estados Unidos porque se percibe como seguro y rentable, y Wall Street lo redistribuye en productos financieros. Este modelo ha generado riqueza, pero también ha debilitado la capacidad industrial real. La crisis de 2008 dejó al descubierto lo frágil que puede ser este sistema. La toma excesiva de riesgos en el mercado hipotecario provocó un colapso global. Sin embargo, después de la crisis, los cambios estructurales fueron mínimos. De hecho, la actividad financiera incluso se expandió más. Hoy seguimos viendo nuevas burbujas especulativas, inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, expansión del crédito privado, mercados de criptomonedas y especulación con activos digitales. Todo esto crea una cultura cada vez más alejada de la producción física, desplazando el centro de gravedad de las fábricas hacia las finanzas. Históricamente, Estados Unidos fue una potencia industrial. Las fábricas eran el corazón de su identidad, especialmente a mediados del siglo XX. Pero con el tiempo, el trabajo industrial ha sido subvalorado y desplazado. La manufactura se ha externalizado hacia países con menores costos, incluyendo China y otras partes de Asia. Ahora, reconstruir esa capacidad no es solo un desafío económico, sino también cultural. Implica volver a una lógica de trabajo físico, planificación industrial a largo plazo, extracción de recursos y logística a gran escala. La gran pregunta es si la sociedad estadounidense está dispuesta a regresar a ese nivel de disciplina industrial. Y esto nos lleva al tercer factor, la tolerancia a las bajas y los costos de la guerra. La tercera vulnerabilidad es la tolerancia a las bajas, es decir, ¿cuántas pérdidas humanas está dispuesta a aceptar una sociedad durante una guerra? En épocas históricas anteriores, la guerra tenía consecuencias directas sobre poblaciones enteras, afectando de forma inmediata la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, en la experiencia moderna de Estados Unidos, la guerra se ha vuelto algo más aislado. Conflictos como Vietnam, Irak y Afganistán implicaron pérdidas militares significativas, pero no transformaron de manera fundamental la estructura de la sociedad estadounidense. Esto genera un problema importante, una asimetría en las consecuencias. Perder una guerra no ha tenido hasta ahora efectos internos devastadores para el sistema político o social, pero eso podría cambiar en un conflicto de gran escala en el futuro. En una guerra prolongada, especialmente contra una potencia regional importante, las consecuencias podrían intensificarse rápidamente. Altas bajas militares, inestabilidad económica, disrupción de los mercados globales, aumento de los precios de la energía y tensiones políticas internas. En escenarios extremos, incluso el sistema financiero global podría verse afectado. La reacción pública frente a las pérdidas también es clave. En el mundo actual, los medios de comunicación juegan un papel decisivo. En una sociedad hiperconectada, las imágenes de soldados caídos se difunden de forma inmediata. Si grandes números de militares regresaran en bolsas mortuorias, la opinión pública podría cambiar rápidamente, pasando del apoyo a la protesta. Eso generaría presión política interna capaz de limitar o incluso detener las operaciones militares. Entonces surge una pregunta final. ¿Puede Estados Unidos transformarse? Si unimos estas tres vulnerabilidades, aparece una imagen más clara. La voluntad política es incierta en una sociedad dividida. La capacidad manufacturera se ha debilitado tras décadas de financiarización y la tolerancia a las bajas es baja en un entorno mediático constante e inmediato. En conjunto, estos factores plantean una cuestión fundamental. ¿Puede Estados Unidos seguir sosteniendo una guerra total prolongada en el mundo moderno? Para lograrlo, sería necesaria una transformación profunda, mayor unidad política, una recuperación de la producción industrial y una aceptación cultural del sacrificio. Pero, basándose en la historia reciente, estos tres cambios serían extremadamente difíciles de lograr. Y por eso, estas vulnerabilidades no son solo teoría, son elementos que pueden definir el futuro del equilibrio de poder global.